Buenos días y bienvenida a Aragón en Pleno. Buenos días. Esta semana hemos conocido las cifras de los presupuestos generales del Estado. Ya hemos escuchado durante el programa las valoraciones de los partidos políticos, pero ¿qué inversiones, qué infraestructuras echan falta a Chunta Aragonesista? Pues todas las que se están quedando aparcadas desde hace tantos años, desgraciadamente, porque ni siquiera tenemos la garantía de que se vaya a poder ejecutar aquello que ahora se plantea, pero lo que sabemos es que Aragón está siendo muy maltratada en los presupuestos generales del Estado desde hace muchos años y que lo que estábamos pidiendo hace 10 años, hace 15 años, todavía a fecha de hoy no se puede cumplir ni se va a cumplir con la voluntad política de Rajoy y del Partido Popular. Estoy pensando, por ejemplo, en un compromiso serio para el desdoblamiento de la Nacional 232 y para el desdoblamiento de la Nacional 2. Estoy pensando, por ejemplo, en un compromiso serio para que la A23 pueda ser ya una autovía cerrada a todos los niveles, que no tengamos que estar esperando año tras año a ver si nos llega otra migaja que permita completarla, y no se va a poder completar porque no está. Estamos pidiendo que todas aquellas infraestructuras en el Alto Aragón y en Teruel que fueron interrumpidas en la época Zapatero con el primer aviso de la crisis vuelvan a retomarse, pero con fuerza, porque nos estamos quedando muy por detrás de otras comunidades autónomas. Y luego hay otro tipo de infraestructuras que evidentemente tienen que ver con la mejora en nuestros regadíos, que tiene que ver, por supuesto, con las garantías para que podamos tener, por ejemplo, un archivo general en condiciones, un archivo histórico que llevamos esperando desde hace muchísimos años, que estaba palabrado por el Gobierno central hace mucho tiempo, que ahora parece que a nadie le importa tampoco. En fin, muchas cosas en el camino, apuestas culturales también que ahora parece que nadie recuerda. Lo ha citado, el desdoblamiento de la Nacional 232. ¿Qué le parece que esta obra se pueda hacer con una encomienda de gestión, el tramo entre Mayén y Figueruelas? Vamos a ver, yo lo único que quiero es que haya ya algo, ya. Lo tiene que haber. ¿Por qué no puede haber una claridad mayor en los presupuestos? No vemos que haya plurianuales. Por lo tanto, si no hay ninguna garantía de que se pueda abrir el Canfrán en condiciones, si no hay ninguna garantía de que nos vayan a vertebrar con unos trenes de cercanías y con una vinculación entre todo nuestro territorio, con trenes que podamos pagar todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿ahora qué quiere? ¿De qué quieren que hablemos? ¿De esa encomienda de gestión? Lo único que exigimos de Chunta Aragonesista es que se dejen de palabrerías y que cuanto antes garanticen efectivamente que esas obras van a poder realizarse, y si no, bueno, pues que liberalicen los peajes de las autopistas, pero que no lo tengamos que pagar los aragoneses, que en otras comunidades autónomas eso no lo pagan los ciudadanos, se paga desde el Gobierno central. Acabamos de comenzar un periodo de sesiones. ¿En qué cuestiones, qué propuestas va a lanzar su grupo parlamentario de aquí a enero? Pues de aquí a enero estamos siguiendo muy de cerca la realidad, porque lo está pasando muy mal mucha gente, y tenemos iniciativas que están pendientes de debate que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa de los servicios públicos, para que no se cierren los centros de salud, para que no se cierren y se desmantelen centros médicos de especialidades, como por ejemplo el de San José, el Pablo Remacha, para que no vayan quitando poco a poco especialidades en cada uno de los centros que sirven para acercar la sanidad. Lo que queremos es tener una sanidad pública de calidad y cercana, no que la gente se tenga que hacer un kilometraje innecesario porque se quiere ahorrar 4 perras. El Gobierno es así. Y por supuesto en esa línea pues defenderemos que no se utilicen triquiñuelas para que con la idea del ajuste-reajuste, pues por ejemplo las unidades de salud mental desaparezcan de los barrios, o porque los centros, los consultorios locales médicos en todo Aragón se vayan quedando más pequeños. Tenemos iniciativas para activar el Hospital de Alcañiz público, para que el Hospital de Teruel sea una realidad. Medidas de bienestar social, de protección social, medidas para generar empleo. Comenzamos este curso político en las Cortes aprobando las medidas para reactivar el plan Impulso, para ponerlo en marcha. Chunta Aragonesista votó en contra. ¿Qué carencias le ve a este plan para reactivar la economía del Gobierno de Aragón? Primero, la desvergüenza con la que un gobierno actúa como ha actuado con el tema del plan Impulso. Se sacó el plan Impulso de la manga porque ha comprendido
rápidamente que el presupuesto que había presentado el Partido Popular y el Partido Aragonés para el año 2013 era insuficiente, y así ha sido, y ahora pues han sacado algo viendo que los resultados de la encuesta de población activa en el primer trimestre habían sido nefastos y que tenían que hacer algo, y entonces ese algo, ese parche, gran parche lleno de parches pequeños, es el plan Impulso. Eso es. Pero lo peor de todo es que cuando se fue a debatir ni tan siquiera fueron capaces de incluir aquellas medidas que en principio los partidos y los grupos políticos podíamos haber enmendado, haber tratado de mejorar, ¿no? Entonces un cheque en blanco a este gobierno, vamos, a ninguno, pero a este que está utilizando todo tipo de estratagema, como digo, para salir a los medios de comunicación y dar la impresión de que hace algo, ninguno. Seguiremos planteando iniciativas, apoyando aquello que sea positivo, pero yo creo que tonterías las justas en estos momentos. Un tema que sigue de actualidad y del que seguimos conociendo nuevos datos es las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto caso de malversación de dinero público en las obras de la urbanización de la plataforma logística de Zaragoza. ¿Cómo valora los hechos que se está conociendo Chunta Aragonesista? Pues con muchísima gravedad. Lo valoramos con mucha preocupación porque estamos hablando de dinero público. Y yo me escandalizo, pero me imagino que la gente en la calle aún más. Pero conociendo las cosas también desde dentro, realmente es muy complicado que al mismo tiempo que estamos diciendo que queremos recuperar la confianza de la gente, pues cuando se plantea la posibilidad de que pueda haber una comisión de investigación, haya partidos políticos y grupos que digan que no. Eso es lo que es muy difícil entender. Si queremos ir en vías de la claridad y sobre todo de recuperar, insisto, esa confianza de la gente, pues hay que impulsar medidas como las que planteó Chunta Aragonesista en el último pleno para que se modifique la ley de enjuiciamiento criminal y todas las personas que en cargos que tengan imputaciones de corrupción que se vayan a su casa. Es lo mínimo, esto es política. Los jueces llevarán su vía y nosotros hemos sido partidarios de que se abriera esa comisión de investigación porque la vía judicial tiene que ir por un lado, pero la vía política tiene que ir por otro. Y bueno, pues el PP y el PAR no están por la labor. Terminamos ya esta entrevista. Cuando Nieves Ibeas asumió la portavocía de su grupo parlamentario, renunció al coche oficial y a la escolta. Ahora parece que dentro del presupuesto de las Cortes se baraja el suprimir los escoltas y también el buscar nuevas fórmulas sobre el tema de los coches oficiales. ¿Qué le parece ahora que el Parlamento haga suya esta propuesta? Cuando yo tomé aquella decisión lo hacía como Nieves Ibeas y como portavoz de un grupo parlamentario, pero siempre he creído en lo que he defendido y por supuesto prescindí de aquel servicio que le costaba a la ciudadanía 120.000 euros al año. Se me hubiera caído la cara de vergüenza salir por la calle sabiendo que a Nieves Ibeas hay que pagarle 120.000 euros al año por esto. Y eso sentó muy mal a mucha gente en las Cortes porque era, como me dijeron, una patada en la espinilla de la clase política. Bueno, yo estoy aquí durante un tiempo, cuando me vaya me iré con la cabeza muy alta porque he hecho la mayoría de las veces aquello en lo que creía, otras veces he intentado consensuar lo posible. Ahora, evidentemente, ¿quién puede defender que en el momento actual, hasta en el País Vasco, se prescinde de los escoltas? Aquí en Aragón la gente va a mantener escoltas. Yo creo sinceramente que lo que querían en las Cortes, tanto los portavoces como en la mesa, es tener un chofer a su disposición, un chofer para sus movimientos políticos de su partido. Para eso no están las Cortes de Aragón. Y desde luego yo creo que será muy difícil que ahora renuncien a todo y se sacaran algo de la manga para poder tener aunque sea un chofer. Vamos, no soy de apostar nada, pero en esa línea creo que andarán las cosas y desde luego yo no estoy en absoluto de acuerdo. Nieves Ibeas, portavoz del grupo parlamentario de Chunta Aragonesista en las Cortes, gracias por acompañarnos y repasar lo que son los temas de actualidad en el Parlamento. Muchas gracias, ha sido un placer, como siempre.